Buenos días, iglesia. Contentísimo de estar con ustedes. Mi nombre es Pastor Jake, pastor también en esta iglesia, junto con esta mujer maravillosa que estuvo aquí. Nos divertimos esta semana, como dijo ella, tuvimos una semana loca esta semana, pero la superamos. Celebramos la maestría y la graduación de mi esposa, que esa maestría, y la última vez que estuve aquí les dije que sacó este premio y no sabía, pero fue el Delta Epsilon Chi, que reconoce el liderazgo, el carácter y el carácter cristiano y logro intelectual. Y lo ganó ella. Y honestamente, solo les digo esto porque estoy súper orgulloso, porque la realidad es que ustedes saben, porque les he dicho que los últimos 2 años no han sido fácil para nadie. Pero ella logró esta maestría. Estoy súper orgulloso porque ya hemos sentido el liderazgo como nos ha guiado, como nuestra pastora. Y ahora entramos al sermón. La semana pasada Max nos predicó y estamos ocupados con esta graduación, pero vi la predicación de Max y Max predica. Y vimos cuando Pablo vino a Jerusalén y vino al Sanedrín y fue arrestado. Y estos judíos de Asia vinieron y arrestaron a Pablo. Y hoy entramos al capítulo 23, donde Pablo es llevado al Sanedrín y es llevado ante el gran tribunal del Sanedrín, y Pablo es traído, y ahí es donde vamos a comenzar en el capítulo 23, en el capítulo 1, donde dice que Pablo miró directamente al Sanedrín y les dice: hermanos, he cumplido mi deber a Dios en toda buena conciencia hasta el día de hoy. Ahora, la conciencia era una de las palabras favoritas de Pablo. La usó 21 veces en sus cartas. Esta conciencia que era juez o testigo interno que todos tenemos, que aprueba cuando hacemos lo correcto o desaprueba cuando hacemos el mal. Todos pasamos por eso. Ahora el Sanedrín conoce a Pablo. Estos líderes saben que es un fariseo, o que era, y estos amaban a ese fariseo porque era uno de ellos, que era el que arrastraba con fervor a los cristianos, los mataba y limpiaba el mundo de cristianos. Y sin embargo, una vez que conoció a Cristo, Saulo, todo cambió, y de repente comenzó con ese mismo fervor y con conciencia limpia, al cambiar con esa luz, su conciencia cambió. Y ahora el Sanedrín veían a Pablo como un traidor. Y por eso a Timoteo le dice que merece salvar a los pecadores, de los cuales él es el peor. Y por eso el Sanedrín, que lo que está haciendo por Cristo, al decirle al Sanedrín que lo está haciendo, pero para los judíos pensaban que era una herejía lo que está diciendo. Y por eso Ananías le dicen que lo golpeen a Pablo. Dice: ¿cómo te atreves a decir eso? Y Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, hipócrita, le dice Pablo a Ananías, porque ustedes mismos violan la ley. Pero los que estaban al lado dicen: ¿cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote?
Y Pablo responde, hermanos, no me di cuenta de que ese era el sumo sacerdote. Dice, porque está escrito, no hables mal del gobernante de tu pueblo. Ahora dice el pastor que le encasta esto porque aquí se ven dos cosas de Pablo. Y lo primero que vemos es la humanidad de Pablo. En este intercambio acalorado con el sumo sacerdote vemos la ira genuina de Pablo, el enojo. La respuesta de Ananías con un golpe a la boca es presentar acusación de blasfemia. Y Pablo dice, ¿quién crees que eres tú, hipócrita? Deja que Dios también te golpee a ti la boca. ¿Se imaginan cuando a uno le golpean la boca? Ahora, la acción de Ananías fue ilegal, pero la respuesta de Pablo tampoco fue muy cristiana que digamos. Aunque no defendemos la respuesta de Pablo, bueno, es como nosotros respondemos de una forma incorrecta también. Pero esa es la humanidad de Pablo. No responde como Cristo en voltear la otra mejilla. No responde como en la carta de los Gálatas, con el fruto del Espíritu. Sin embargo, cuando fue corregido por quienes lo rodearon, podemos ver su ejemplo de humildad. Cuando cometemos errores, no es el error en sí mismo lo que los compromete, es cuando nuestro orgullo se interpone en el camino de admitirlo. Es como nuestra hija, dice el pastor, cuando no reconoce sus errores. No sé si los demás padres ven esto. Cuando se mete en problemas y la agarramos con las manos en la mesa. Y dice, yo no hice eso. No lo acepta. Pero su orgullo se mete en más problemas. En vez de decir, lo siento, no debí haber hecho eso, o no quise hacerlo, en vez de perdonarle. Pero su orgullo se pone en el camino y se mete en más problemas. Pero Pablo se disculpó y reconoce que lo que hizo estaba mal. Aunque fuera cierto que Ananías era un hipócrita. Era una tradición judía. Porque hay historia de que Ananías era un sacerdote corrupto. Había cierto. Pero el corazón de Dios es honor y Pablo admite su error y no deja que su orgullo lo meta en más problemas. Ahora también vemos en Pablo que hay esperanza. Al ve alrededor y ve en su audiencia que hay dos grupos de personas, que hay fariseos y seduceos, dos grupos diferentes. Y les dice, hermanos, soy fariseo, descendiente de fariseos, y estoy en juicio por la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, estalló una disputa entre los fariseos y saduceos, los dos grupos, que estaban divididos entre sí mismos, porque entre ellos no aceptaban una idea o la otra. Y había una división entre ellos y un alboroto, y empezaron a discutir entre ellos y dijeron que no encontramos nada malo en este hombre. Dijeron los fariseos, ¿qué pasa si un espíritu o un ángel le ha hablado? La disputa se volvió tan violenta que el comandante temían que Pablo fuera despedazado por ellos. Ordenó a las tropas que bajaran y lo alejaran. Y la esperanza de Pablo estaba en la resurrección de Cristo, y la promesa de que los nuestros es la fuente de esperanza para que todos los que creen. Jesús enseñó eso, que a través de Él la muerte no tiene poder sobre nosotros, que estamos vivos para siempre. Pero nuestra realización de la resurrección no tiene que esperar hasta el momento de nuestra muerte, sino que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, nuestra vida misma es crucificada, ejecutada. Esa es nuestra esperanza.
Pero había una estrategia en Pablo, comunicar esto aquí, porque sabía que la resurrección era un tema caliente entre ellos. Así es que esto dejó esta bomba de verdad ahí. Y sabía que iba a haber un gran debate entre ellos. Y trabajó perfectamente para él porque empezaban a gritarse entre uno y otro. Y los fariseos salieron en defensa para él. Y funcionó perfecto para Pablo. Aunque los fariseos no defendían su ministerio, pero porque odiaban a los seduceos, pues lo apoyaron. Es un sistema de, no sabían de qué estaban peleando, pero es simplemente política. Era simplemente política. Política ganó y Pablo ganó el día y se alejó del fuego de sí mismo. Y lo siguiente verso dice que el Señor se paró cerca de Pablo y dijo: ánimo, así como has testificado acerca de mí en Jerusalén, así también debes testificar en Roma. Él no sabía que este era el final de la línea. Este momento con Dios, cuando le dice: ten ánimo, porque también testificarás en Roma. Entonces Pablo se da cuenta. Y esa declaración donde dice: ten valor. Otras traducciones dicen: sé de buen ánimo. Y en Mateo 9 dice: se lo dijo al hombre y a la mujer paralizados. Y en Mateo 14 también gritó esas palabras a los discípulos en la tormenta. Y la repitió en el cenáculo en Juan 16 también. Así que hay una realidad. Como pueblo de Dios, siempre podemos tener valor en los momentos difíciles, porque el Señor está con nosotros y nos ayuda a superarlo. En su promesa, incluso en su encargo, en su comisión, dice: id y hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles mis caminos. Y dice: y ciertamente estoy con ustedes siempre. Nunca nos deja y podemos confiar en eso, aún en tiempos difíciles. En la siguiente sección vemos más de la provisión de Dios, porque había algunos judíos formando una conspiración, planeando matar a Pablo. Y le dijeron al Sanedrín: mira, tenemos un plan. Ustedes hablan con el comandante para que traigan a Pablo de vuelta al Sanedrín y digan: solo queremos información más precisa. Y dirán: ok, lo traemos. Y luego lo matamos. Y así todos ganamos. Adiós, pum. Pablo termina y a la perfección. Y todos ganamos. Como que era un plan perfecto. Esa parte es el pastor que le gusta. Pero lo que no esperaban era que había un sobrino de Pablo que se enteró del complot. Y fue al cuartel y se lo contó a Pablo, a su tío. Y le dijo: Pablo, te quieren matar. Entonces Pablo dice: oye, guardia, este joven tiene un mensaje para el comandante. Y dijo: muy bien. Entonces Pablo, llevaron el sobrino de Pablo al comandante y el joven le contó todo lo que estaba sucediendo. El plan que tenían los judíos, los hombres que estarían esperando en una emboscada, y el comandante despidió al joven diciendo que no lo dijera a nadie. Le dijo: no lo digas a nadie de lo que había hablado con él. Entonces el comandante llamó a 2 de sus centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9 y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Y escribió una carta a Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix. Saludos, le dijo. Los judíos, le dice, prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusan, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte a la cárcel. Cuando me informaron que se trataba de una conspiración, pues no había nada en contra de él. Así es que
gobernador hizo un ejército de 470 miembros a Cesarea y lo llevaron protegido con 470 hombres, lo llevaron en la noche y lo llevaron al gobernador Félix. El gobernador lo lee, dijo: escucharé su caso cuando sus acusadores lleguen aquí. Y ordenó que lo llevaran al palacio de Herodes. Dice el pastor que si usted nunca ha estado en Israel, el junio 23 más o menos va a ir al palacio de Herodes. Y está hablando de que dice que es un palacio maravilloso, aunque ahora sea una ruina, pero usted puede decir que en su tiempo debió haber sido una maravilla. En la costa del Mediterráneo, un palacio maravilloso. Ahí fue donde llevaron a Pablo. Y ahí lo iban a llevar al palacio de Herodes. Ahí fue donde le dijeron a los guardias que llevaron a Pablo. Y 5 días después, el sacerdote viene a Cesarea y llevaron a Tértulo, un abogado, y otros judíos. Y cuando trajeron a Pablo, Tertulio presentó su caso ante Félix. Hemos disfrutado de un largo periodo de paz, dijo, bajo ustedes, y su previsión ha traído reformas en esta nación en todas partes y en todos los sentidos. Excelente Félix. Está presentando Tertulio su caso. Lo reconocemos con profunda gratitud, pero para no cansarlo más, le dijo, le pido que tenga la amabilidad de escucharnos brevemente. Todo esto está hablando de una forma muy bonita, pero los judíos no querían a Félix. Una adulación está haciendo aquí los judíos. Realmente odiaban a Félix. Y los cargos que tenían a Hemos encontrado que este hombre, Pablo, es un alborotador, provocando disturbios entre los judíos de todo el mundo, y es una cabecilla de la secta nazarena, e incluso trató de profanar el templo. Así que lo capturamos, y al examinarlo, usted podrá aprender la verdad de todos estos cargos. Y los demás judíos también dieron una acusación y dijeron sí, de todo lo que Tertulio estaba diciendo. Y luego Félix voltea a ver a Pablo y dice, le dice Félix a Pablo que hable. Y dice Pablo, sé que durante varios años usted ha sido juez en esta nación, le dice Pablo al gobernador. Así que con mucho gusto, como defensa, dice usted, yo estuve en Jerusalén y mis acusadores nunca encontraron, me vieron discutiendo con nadie en el templo y no pueden probar los casos que hacen contra mí, los cargos. Sin embargo, admito que adoro al Dios. Creo que lo que está de acuerdo con la ley y que está escrito en los profetas, y tengo la misma esperanza en Dios. Y tengo la misma esperanza en Dios que estos mismos hombres. Y me esfuerzo siempre por mantener mi conciencia limpia ante Dios y el hombre. Después de una ausencia de varios años, vine a Jerusalén para llevar a mi pueblo regalos para los pobres. Todo esto, yo estaba ceremonialmente limpio cuando me encontraba en los patios del templo haciendo esto. No había multitud conmigo. Ahora, en este patio tenía que venir ahí. Había haciendo todas estas cosas. No había multitud conmigo. Ni estuve, dice, involucrado en ningún disturbio. No había gente conmigo, ni estuve involucrado en disturbios. Pero hay algunos judíos de la provincia de Asia que deberían estar aquí antes que ustedes y presentar cargos. Recuerden el mensaje de la semana pasada que los judíos de Asia fueron los que estaban mintiendo y diciendo esto. Si no están aquí, deberían declarar qué crimen encontraron en mí cuando me paré ante el Sanedrín, a menos que fuera esta única cosa que grité mientras estaba en su presencia. Es concerniente a la resurrección de los muertos, que estoy siendo juzgado ante ustedes hoy. Eso es todo. Entonces Félix, que conocía bien el camino,
suspendió los procedimientos. Cuando venga Lisias, que era el comandante, dijo, decidiré su caso. Y ordenó al centurión que mantuviera a Pablo bajo vigilancia, pero que le diera algo de libertad y permitiera a sus amigos que se ocupara de sus necesidades. Esta fue una gran bendición para Pablo. Una gran bendición. Pero la próxima semana vamos a seguir hablando del tribunal de Pablo, del caso y de Herodes Agripa y todas esas cosas. Pero quiero enfocarme en el gobernador Félix, de lo que habla aquí. Quiero darle un poquito de información sobre Félix. Un teólogo dice que era una mezcla complicada, una mezcla de curiosidad y entrenamiento. Era impulsado y deseaba el avance del gobierno romano, pero tenía intriga por diferentes enseñanzas de lo que estaba pasando. Quería emprender del judaísmo y también del cristianismo, o sea, del camino. El hermano de Félix también era otro. Tenía una intriga, tenía un hermano. Se llamaba Payo. Era uno de los favoritos del emperador Nerón. Si sabe, Nerón, que era uno de los peores perseguidores de los cristianos en toda la historia. Quemaba a los cristianos en las ciudades, era lo peor. Y Félix fue esclavo y creció en esos a forma humilde. Y cómo ejerció las prerrogativas de un rey con el espíritu de esclavo. Y su búsqueda de poder nunca fue completamente satisfecha y se casó 3 veces por razones políticas, sociales diferentes. Se casó con Drusila. Era la hija de Herodes Agripa I. No era alguien con quien meterse, era terrible. Tenía una increíble codicia y lujuria por el poder. Y sin embargo, aquí lo vemos, este influyente gobernador romano interactuando con Pablo el prisionero. Pero días después, Félix vino con su esposa Drusila, que era judía, y envió a Pablo y lo escuchó mientras hablaba sobre la fe en Cristo. Y Pablo, hablando de la justicia, el autocontrol y el juicio por venir, Félix tuvo miedo y dijo, es suficiente. Por ahora puedes irte. Cuando lo encuentre conveniente, enviaré por ti. Debido a su intriga, Pablo aprovechó la oportunidad para compartir con Félix, el gobernador, y Drusila, su esposa, lo esencial de la fe, hablando de justicia en Cristo, de la nueva persona en Cristo, que al convertirnos, cuando ponemos nuestra confianza acerca del autocontrol, de la urgencia de la respuesta al mensaje del Evangelio y de escuchar el Evangelio, y lo rehusó o lo rechazó el Evangelio. Ahora, Félix y Drusila estaban buscando una conversación entretenida, pero lo que realmente ocurrió en su tiempo con Pablo fue que experimentaron el poder penetrante, extremadamente real del Evangelio de Jesús. Y esa conciencia que nos dice que lo que está bien y lo que está mal de lo que Pablo habló antes, esa misma conciencia lo que nos dice lo que está bien, lo que está mal de lo que Pablo habló antes, le estaba diciendo a este hombre que esto era cierto. Pero tenía miedo, pero algo estaba mal. Tenían miedo porque iba en contra de lo que estaban interesados. Y no respondieron. Y Félix y su esposa perdieron la oportunidad de renacer en Cristo, de recibir la salvación en Cristo. Y lo triste de esto es esto, de que cuántos de nosotros o cuántas personas conocemos que dicen lo mismo que dijo Félix. Esto es suficiente por ahora. Ya escuché suficiente. Regreso después. Pero por hoy voy a seguir con lo mismo. ¿Cuántas veces? Si hay algo de lo que no hay que estar indeciso, es responder al mensaje salvador de Jesucristo.
Y sin embargo, esta es la historia de tantos y tantos y tantos que conocemos. Cuando encontramos la fe y que escuchamos. Oh, tú sigue con eso, yo espero. O si me interesa, luego te llamo. Seguir a Jesús requiere algo de obediencia, algo de restitución, algo de reconciliación. Requiere compromiso. Y sin embargo, muchos de nosotros nos sentamos en un valle de decisión, no dispuestos a decir sí, no completamente a comprometernos con Jesús. El profeta Joel lo dijo claramente: multitudes están en el valle de la decisión, pero el día del Señor está cerca, en el valle de la decisión. ¿Dónde estamos? En ese valle de decisión al respecto. Creo que el Señor nos está presionando para que seamos más. Algunos de nosotros necesitamos escuchar a nuestra conciencia que nos está diciendo que esto es correcto y que nos sometamos a Dios, que pongamos nuestra fe en Jesús. Algunos de nosotros estamos experimentando esto. Tenemos que escoger, tenemos que seguir, porque es lo correcto. Algunos tal vez estemos por el Espíritu Santo recibiendo estos impulsos. Tenemos que comunicar con otras gente acerca de Jesús en vez de nuestras propias convicciones. Algunos tenemos que tener esas convicciones valientes de compartir. O tal vez nosotros tengamos ese empuje de dar más de nuestras finanzas, de tal vez empezar a dar 10% de nuestros ingresos para la causa de Dios, de diezmar. Tal vez estemos impulsados a ser voluntarios más o de dar nuestro tiempo más. O tal vez estemos siendo impulsados a entrar en liderazgo en la iglesia, a servir, a ir, a pastorear, a ser misioneros tal vez. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? Vete, Señor, más tarde, Señor. Ahora no, todavía no, regreso después cuando esté más viejo, cuando esté... Ya nosotros ya estamos viejos algunos. ¿Qué estamos esperando? Dios tiene un plan para nosotros, tiene un propósito para nosotros. Pero estamos en este valle de decisión, como dice el profeta Joel. La mejor decisión es o envuelve el hecho de estar con Jesús. Pero mantenerse alrededor de la cerca y no entrar no vale la pena. No vale nada. Porque el día del Señor está llegando al campo de decisión. Y va a arriesgar su eternidad con el Salvador resucitado. ¿Y para qué? ¿Por el bien de nuestros deseos terrenales? ¿Por el dinero? ¿Diversión? Hoy hemos escuchado la verdad. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Vamos a ser como Félix y Drusila y decir, no, no es para mí? Quiero hacer mis propias cosas. No quiero arriesgar nada. O vamos a ser sentados o en ese campo de indecisión o estar alrededor de la cerca y no querer cruzar ese umbral y decir, yo quiero estar en fiesta todo el tiempo. O estar como que entrar y no entrar sin tomar la decisión. Solamente una decisión tiene que tomar. O quiere vivir como Pablo, humilde, con esperanza, y aún siendo completamente humano. Ahí es como debemos estar, devoto, completamente devoto,
siguiendo a Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu bondad, por haber dado tu vida en la cruz, Señor, para que podamos caminar en esa libertad y podamos entrar en una relación contigo, Señor, por siempre. Te damos gracias, Señor, que tengas aún tantos seguidores, Señor, que aún podemos seguir a ellos, Señor, como Pablo, al quien podemos ver y seguir, Señor, que fue quebrantado, Señor, pero que entregó su vida para enseñarnos cómo seguirle, Señor. Y todos estamos, Señor, en un lugar donde podemos aún tomar decisiones, Señor. Siempre hay un próximo paso, Señor, al que nos guías. Oramos, Señor, de que nos animes a tomar acción, Señor, para el llamado al que nos haces. Oramos, Señor, por las personas que están haciendo decisiones como Félix y Priscila, Drusila, Señor. Hay tanto para nosotros, Señor, te damos gracias, para que digamos sí, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Oramos por la gente que está alrededor de la cerca, Señor, que están entre las dos vidas, Señor. Oramos por tu toque, para que tú los empujes, los impulses, Señor. Ayúdanos, Señor. Si usted está aquí y reconoce que la verdad se le ha presentado para seguir a Jesús, que es la correcta respuesta, y que su conciencia le dice que es tiempo de hacer esa decisión, ya sea que es la primera vez o quiere dedicar su vida y usted sabe que no ha caminado completamente con Él. Si usted es esa persona y quiere levantar su mano, reconoce, levante su mano para rendirse a Él. Ya veo esas manos levantadas, maravilloso. Dios lo está usando, maravilloso. Ya veo esa mano levantada, maravilloso. ¿Alguien más? Ya veo esa mano también. El Señor te ve. Otra pregunta, porque tengo un sentir de que aunque no admitimos, muchos estamos en la cerca, de que estamos cruzando la cerca de un lado al otro y que queremos vivir nuestra vida bien, pero cruzamos de un lado al otro. Si usted está ahí y está alrededor de la cerca, pero realmente quiere ser devoto completamente a Jesús y quiere acercarse más a Jesús, simplemente levante su mano. Ya veo esas manos, maravilloso. Bendiciones, yes, ya veo esas manos levantadas. Veo esas manos levantadas. Veo esas manos levantadas. Sí, ya estamos viendo esas manos levantadas. Estamos más cerca de Dios. La realidad es esta. El Señor ve sus manos. Cuando usted da sus vidas a Jesús, Dios les ve. Dios ve su corazón. Por los que levantan su mano y dicen, yo quiero dar un paso más cerca, con devoción, completamente devoto al Señor, el Señor le ve. También queremos hacer esta oración juntos porque la Biblia dice que cuando confiesa con su boca y cree en su corazón, el Señor lo ve. So queremos confesar con nuestra boca. Oremos esta oración juntos. Repitan, Señor Jesús, someto mi vida a ti. Quiero hacer tu llamado y responder a tu llamado. Perdona mis pecados. Ayúdame a caminar en la verdad. Quiero vivir como otros, ser la reflexión tuya. Creo que eres mi Rey. Creo que eres mi Salvador.
y creo que tienes un plan para mi vida. Quiero servirte, Señor, con todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.